Hola a todos, esperamos que estén muy bien. En este episodio tendremos que invitada a Sofía Girau. Sofía es ingeniero comercial, tiene un máster en recursos humanos y es una de las líderes más destacadas en el ámbito empresarial chileno. Fundadora de First Job, una plataforma que ha revolucionado la manera en que los jóvenes acceden al mercado laboral en Latinoamérica. En este episodio nos adentraremos en el fascinante mundo de la escalabilidad en los negocios. Hablaremos sobre qué significa ser escalable, cómo Sofía y su equipo han logrado que First Job crezca de manera exponencial y cuáles han sido los principales desafíos y aprendizajes en este camino. También exploraremos cómo la tecnología ha sido un pilar fundamental en la expansión de la plataforma y qué estrategias han implementado para llegar a nuevos mercados. Si estás interesado en aprender cómo llevar tu emprendimiento al siguiente nivel, cómo internacionalizar tu negocio o simplemente quieres escuchar la historia inspiradora de una emprendedora que está haciendo la diferencia, este episodio es para ti. Así que prepárate para una conversación llena de insights valiosos y consejos prácticos que te ayudarán a entender cómo hacer crecer tu emprendimiento de manera sostenible. Comencemos. El podcast para mentes inquietas que quieren pasar a la acción. Hola a todos, bienvenidos a Inquietas Podcast. Somos Pancha y Arzu y hoy día tenemos una invitada súper especial. Ella es Sofía Giraudo, ingeniero comercial de la Universidad de Chile, máster en recursos humanos, socia de Red de Mujeres en Alta Dirección, ganadora de premios como Mujeres Líderes y Jóvenes Líderes de El Mercurio, embajadora de One World Young, mentora de la Academia ADA, miembro de Startup Chile, ganadora de Seed Star Wars Chile y, por supuesto, fundadora de First Job. Bienvenida, Sofía. Muchas gracias. Gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Leo. Estoy muy contenta de tenerte acá. Igualmente, muy contenta, gracias. Bueno, ya te presentamos profesionalmente, entonces te queremos conocer un poquito más. Por eso te vamos a pedir que nos cuentes 3 cosas sobre ti y ojalá que una sea una cosa que nadie sepa. Ya, bueno, mi nombre es Sofía Giraudo, yo soy Acuario. ¡Wow! Así que suelo ser así como bien inquieta, pero a la vez relajada. Creo que me defino harto bajo ese signo. Tengo 35 años y empecé a emprender a los 23. ¡Súper chica! Sí, recién saliendo de la universidad. Wow. De hecho, mi única experiencia laboral, siempre digo, First Job es mi first job. Porque solo hice la práctica y después ya me lancé de lleno con la empresa, así es que toda mi carrera ha sido en FJ o First Job, como le decimos. Y algún dato curioso, bueno, actualmente no me dedico, pero tuve casi 3 años bailando salsa con mi hermana. Íbamos a una academia, llegamos a nivel avanzado, bailamos, no en competencias, pero sí hicimos presentaciones y es como un gran hobby que quiero retomar. Y ahora me estoy dedicando al boxeo, así que ahí... ¿En serio? Sí, estoy aprendiendo recién, pero me gusta mucho. Trato de hacer como hobbies que igual me permitan escapar un poquito de quizá el día a día, porque bueno, aprender es bien intenso, la verdad. Y consume como todo tu tiempo si es que tú no manejas bien tus tiempos. Sí, exacto. Es bien intenso, sobre todo al principio. Entonces he tratado de ir haciendo actividades que también me permitan... conectar con otras partes cosas, de ti. Sí. Hoy día vamos a estar hablando de escalabilidad, así que vamos a leer primero una definición para que después comentemos a ver si es que también nos quieres complementar. Escalabilidad es la capacidad de un negocio para aumentar sus ventas significativamente, mientras que su costo marginal es relativamente bajo. ¿Ya? Una startup puede ser escalable debido a que su propuesta de valor está basada en tecnología y por ende su crecimiento no depende sustancialmente del número de trabajadores o activos físicos. Claro. ¿Qué es para ti la escalabilidad, Sofía? Sí, súper de acuerdo. O sea, así si lo decimos, yo creo que en palabras simples, es poder crecer rápido, de una manera lo más barata posible, ¿cierto? Y que permita que el producto que uno tiene, el valor que uno le ofrece al cliente, ojalá salga de las fronteras, ¿cierto? Uno tenga pensado, ojalá, un mercado mucho más allá de, en este caso, el chileno, pensar en Latinoamérica, pensar en el mundo, y ojalá de una manera rápida, bajo costo y con tecnología, efectivamente. Claro, porque la tecnología es como lo que te ayuda a dar el salto. El habilitador, o sea, efectivamente es muy, muy importante. Bueno, entonces ahora te vamos a hacer algunas preguntas sobre tu historia, la verdad. ¿Puedes contarnos de qué se trata y cómo surgió la idea de First Job o FJ, como le dicen ustedes? ¿Había una necesidad o problema en específico que buscaban solucionar cuando idearon todo esto? ¿Cómo partieron? Sí, mira, la historia es bien bonita. Mi socio, que es Mario Mora,
él creó la feria laboral en su universidad. Él estudió en la Federico Santa María y en el campus de Santiago no existía la feria laboral, lo que hoy en día quizás es muy común en las universidades, que son estos espacios donde las empresas van, tienen sus stands y promueven sus ofertas de práctica o primeros trabajos. Bueno, en ese entonces, estamos hablando del año 2012. No, antes incluso, 3 años atrás, 2010, claro, no existía, él estaba estudiando todavía y no existía la feria. Y él dijo, ¿por qué esto se hace en Valparaíso, no en Santiago? Yo quiero traer empresas. Ah, o sea, la hacían en la Federico en Valparaíso, Exacto. pero en Santiago no existía la posibilidad. Exacto. Que lata ya, claro. Sí, entonces dijo, no, esto no puede ser, ya yo quiero, y con otro amigo, él es full movido siempre, dijo, habló con las autoridades de la universidad y por 3 años él lideró lo que fue la feria laboral. Entonces, obviamente ahí con mucho contacto con empresas, ¿cierto? Que tenía la necesidad de conectar con los jóvenes. En la conversa fue que detectó en ese entonces un dolor por ambos lados. Las empresas en general en esa época lo que hacían era ir a esta feria, pero en general eran muy costosas. O sea, las ferias, hay alguna universidad que es gratuita, pero en otras en general cobran bastante. Ya. La infraestructura, el stand y tener que ir y todo. Es bien acotado, o sea, solo para ciertas universidades y en general son más esfuerzos de marketing, como de posicionamiento, que te vean con el stand, que un reclutamiento efectivo. O sea, en general las empresas alcanzan a entrevistar, no sé, serán menos de 50 candidatos por día, eso queda en una base de datos, pero es muy difícil como de gestionar y que efectivamente te contraten por ir a una feria laboral. Y más allá de eso, las empresas no hacían mucho más para conectar con los jóvenes. Estamos hablando de esa época en que no existía, el LinkedIn no era lo que es hoy día, o sea, las redes sociales tampoco. 2009 estaba saliendo Facebook, como Sí, implantándose en Chile, como si recién. nos planteamos, es como esa época. Sí, como esa más o época. menos. Y los smartphones estaban como recién iPhone 1. Tal cual, con suerte existía WhatsApp. Sí. Sí. Entonces, en esa época, digamos, existía el formato muy tradicional de buscar empleo. Entonces, para los jóvenes también que estaban en esa búsqueda, lo normal era voy a buscar en portales tradicionales. ¿Y qué pasaba? Que en general los portales solo buscaban gente con experiencia. Entonces, era lo típico, era como, ¿cómo voy a encontrar mi práctica o primer trabajo, siendo que las empresas siempre buscan perfiles con experiencia? Entonces, había muy poca oferta en general, era muy difícil para los jóvenes encontrar una forma de conectar con empresas y también saber cómo sé que un lugar es bueno para trabajar, salvo lo que yo veo, lo que yo conozco, las marcas, ¿cierto? O lo que me recomendó un amigo, mi tío, ¿cachai? O lo que Como me boca a refirieron. boca. Exacto, Claro. mucho el boca a boca. Entonces ahí yo también en paralelo estaba, es muy divertido, yo también trabajaba en la feria de mi universidad, yo estudié comercial en la Chile. Yo trabajaba como voluntaria en la feria, entonces muy divertido que con Mario incluso teníamos conocido en común de empresa. En mi universidad ya existía, pero también me gustaba mucho y siempre me gustó mucho el mundo de recursos humanos, entonces me participaba de esta instancia. Y por un amigo en común nos conocimos con Mario, un amigo en común que fue como uno de los primeros embajadores de First Job, porque Mario tenía esta idea, de hecho él en su momento creó un fanpage en Facebook y la idea era como próximamente aquí vas a encontrar tu primer empleo, síguenos. Y así como crear comunidad al principio. Este amigo en común nos conocimos, ahí conectamos y me invitó a participar del proyecto como recién empezando un poco y yo saliendo recién de la universidad con ganas de no emprender, nunca pensé en emprender en un principio. La verdad es que es bien bonita la historia porque yo en la universidad igual te incentivaban en el emprendimiento, pero no era algo como que todos tuviésemos esas ganas de emprender saliendo de la universidad, sino que Y era en como, el colegio tampoco vendíais cosas no, ni nada. Nada lo hizo prever. No, De hecho, yo estoy pensando en la Sofía. no, yo era muy piola, muy tranquila, muy materia estudiosa, o sea, un perfil que uno no diría como, el perfil emprendedor que estamos que están todos centro alumnas, no, nada. ¿Y cómo te motivaste entonces? No, fue fue una etapa de mi vida en que como estaba saliendo recién de la universidad, entonces es como en esa época que uno tiene como el mundo por descubrir. Y una por así búsqueda como decirlo. amplia y menos miedo también, ¿o no? Exacto, claro, o sea, tenía 22 años en ese entonces y era como, claro, sabía que quería irme por el lado de recursos humanos, y la locura también, empecé el magíster en la misma universidad, el magíster en recursos humanos. Perfecto. Entonces dije, quiero seguir estudiando y voy a hacer el magíster. Ahí te daban como buenas opciones de financiamiento en la universidad, entonces dije, voy a tomar el magíster. Entonces quería buscar algo más relajado para trabajar, porque dije, igual va a ser intenso hacer las dos cosas. Entonces ahí Mario me dijo, oye, tengo este proyecto, te puedo contratar part-time,
Entonces, para mí me cayó como Ya. anillo al dedo, pero no Ujú. me invitó en un inicio a ser socia, no, sino que fue Como parte del equipo. estábamos los dos al principio. Me dijo, mira, tú tienes igual, te gusta recursos humanos, tienes contactos de compañeros del magíster, como con los que podía ir pivoteando ideas, ¿cierto? Como una buena red en ese sentido. Y fue una prueba de 2 meses. Me dijo, tengo 2 meses para pagarte una especie de sueldo de práctica, porque él ya había renunciado a su trabajo Ya. y tenía un poquito, un mini fondo. Claro, O sea, un colchoncito. un mini colchoncito. Él, de hecho, ya estaba viviendo solo, entonces era eso lo que había y en el fondo la idea obviamente era buscar capital, financiamiento, a lo que en ese entonces era Startup Chile, ¿cierto? Y con eso ya empezar a armar, ya implementar tecnología y empezar a armar algo más sólido. Ujú. Pero claro, fueron 2 meses que estuvimos un verano en su departamento trabajando, contratamos a otra chica, otra practicante, y partimos los tres muy, muy de la nada. O sea, Ujú. para contar un poco esta idea, hicimos una primera inversión, Ya. entre comillas, fueron $200, o sea, muy No poco. te puedo creer, súper poco. Sí. Porque uno pensaría que uno necesita quizá una primera inversión alta Sí. para un proyecto como este. Es que exacto, ese es el tema, que uno dice ya, puedo hacer una plataforma de empleos para jóvenes, pero ¿cuánto me va a salir eso? O sea, o necesito un socio en tecnología que igual desarrolle algo muy rápido, que es muy Ujú. difícil también que una persona sola, en ese entonces, porque ahora tú puedes comprar Como una estas armadas, estructura, página claro. web armada. No, pero igual necesita hay un desarrollador o un diseñador, como alguien que Muchas sepa cosas, de ese sí, mundo. po. muchas cosas. Y nosotros comerciales, recordemos, ninguno sabía programar. Entonces, lo que hicimos fue hacer un landing page muy Ya. sencillo, que en el fondo tenía la opción de que la gente subiera su currículum a esta plataforma. Ya. Y nosotros lo que hacíamos después era descargar todos los currículums que se fueran subiendo una vez a la semana, los descargábamos todos y los filtrábamos manualmente. Como con- Minions, ahí estaban los Minions Eran detrás. no, sí, literal nos quedábamos, me acuerdo, los viernes en la tarde y descargábamos y filtrábamos los currículums en carpetas de Dropbox. Entonces, ya, estos son los ingenieros comerciales, van en esta carpeta, los industriales en esta Claro. carpeta. Perfecto. Si tienes 0 años de experiencia, 1 o 2, porque siempre Ah. fue el segmento siempre fue 0 a 2 años de experiencia. ¿Por qué? Porque en el fondo queríamos centrarnos en gente que efectivamente no tuviera experiencia Ujú. o que tuviera hasta 2 años. En general, los perfiles entre 1 y 2 años son bien parecidos. Y ahí, en el fondo, lo que hicimos fue tener esta plataforma y tener este fanpage en Facebook. Entonces, a medida que la gente nos iba siguiendo, y registraba su currículum en el link. Perfecto. Y ofrecíamos al principio ofertas de algunas empresas que tuvimos tres grandes clientes que fueron los primeros que nos creyeron, Ajá. que esos los vendió Mario cuando recién empezó, y fue como ese mini capital que tuvimos para empezar. ¿Y eran grandes empresas? Sí, Cencosud, Los Héroes y la empresa Arauco. Ay, Mira. súper buena para Sí. comenzar. Para como- empezar es un súper buen comienzo. Sí, súper Confiaron. buen, sí, hasta el día de hoy, de hecho, por lo menos Cencosud es cliente nuestro de los regalones ya, porque ya son muchos Claro. años. Sí. Y ahí, Pregunta, perdón, Sí, pero dale. ¿cómo contactaron con esas empresas? Porque quizás algunas personas que lo están escuchando dicen como, en realidad yo no conozco a nadie, o no sé, ¿cómo surgió fue ese el mismo contacto? contacto de la feria. Claro, Ah, ellos perfecto, tenían los background aprovecharon. de las ferias. Sí. Pero es que igual de repente uno también tiene que ser un poco más patúo en Ujú. en este mundo, creo yo, y darle nomás. Llamar ir y por venderte teléfono, nomás. claro. Sí, darle tu pitch o ir decir, oye, voy a esta parte a ver si me lo encuentro y... No, hacíamos mucho, no sé, al principio mis compañeros de la universidad que entraban o los compañeros Sí, nuestros que entraban ujú. a empresa era como, oye, ¿me puedes dar el contacto de recursos humanos? Claro. Del Perfecto. correo, dámelo, y yo le voy a escribir y le mandamos un correo y sacamos la reunión. Así, Claro. íbamos. Buenísimo. Sí, así, muy así. Y bueno, con estos 3 primeros clientes, en el fondo, lo que hacíamos era ya publicar sus ofertas laborales ¿En la misma landing page o en Facebook? No, en Facebook. No, si la landing no Me podíamos hacer encanta, nada. me En la encanta. landing no tenía nada, solo lo que podíamos hacer era descargar. Redireccionar, Poner un como- botón descargar y yo llegué a los currículos. Pero no había más interacción porque No, por eso claro. nos costó lo que nos costó. Sí, entonces lo que hacíamos era publicar en Facebook, como tenemos ofertas laborales de esta empresa, las publicábamos con un formato bien simple y le poníamos un link de Google Drive. Ajá. Entonces, el link de Google Drive te permitía llenar un formulario que de nuevo tenías que poner casi los mismos datos de currículum para que a nosotros nos permitiera filtrar más fácil. Entonces Ujú. ponían el país, la experiencia, el nivel de inglés, nivel de Excel, como los requisitos básicos que pedían la empresa. Entonces después lo que nosotros hacíamos todo súper manual. Por eso después, después vamos a hablar de escalabilidad. Al principio yo tenía la oferta de la empresa y tenía todos los perfiles en un Excel, descargaba todo, filtraba, y yo decía ya, estos 5, miraba el currículum y se los mandaba a la empresa. Claro. Entonces,
¿cuál era la gracia un poco en que ayudaba a la empresa? Que yo le mandaba, o sea, si la empresa quería ingenieros comerciales de la Chile, nivel de inglés avanzado, yo le mandaba los 5 mejores, la empresa los llamaba y los Tú contrataba. hacías ahí el primer filtro. Era como una especie, sí, era un primer filtro, pero era una especie como, digamos, de headhunter, mucho más económico, porque era un modelo muy distinto. O sea, Sí. nosotros cobrábamos una anualidad que les permitía a la empresa como que todas sus vacantes las buscábamos nosotros. A la empresa le gustaba ese servicio como bien personalizado y que le mandábamos los currículums, entonces se ahorraban mucho tiempo, porque en general para las áreas de reclutamiento, sobre todo en este segmento, cuando tienen 100, 200 vacantes de práctica o tienen programas de trainee o cargos de entrada, suele ser como muy intenso el proceso de buscar selección. candidatos y de selección, y las empresas también tienen otras prioridades, otros focos. Totalmente. Entonces al principio partimos como de esa manera muy, por así decirlo, como más básica de trabajar, pero que lo que nos ayudó fue a entender como, ok, hay una necesidad concreta en la empresa que están dispuestas a pagar por ayudar a no solamente este filtro y lo que les contaba, sino que también como nosotros publicamos la oferta en redes sociales, en Facebook, en ese entonces el algoritmo de Facebook era como el algoritmo de TikTok hoy día. O sea, tú subías una publicación y la veían, teníamos publicaciones que las veían 100.000 personas. Claro. Súper viral. Súper viral, súper viral. Entonces, la oferta, nuestra propuesta de valor no era solamente te ayuda a reducir tiempo, costos, te filtro, sino que voy a promover a tu empresa en este segmento. Sí. ¿Ya? O sea, yo me voy a encargar de que tu logo lo vea, o sea, de que el logo es Cencosud, Claro. lo vean todos la Y gente. que los jóvenes nuevos quieran trabajar en tu empresa y que también, quieran sepan. trabajar en tu empresa. Entonces, ahí eso fue como un clic que dijimos, aquí está el valor de lo que estamos haciendo. O sea, las empresas quieren posicionarse en redes, no es lo mismo que Cencosud tuviera un fanpage. No, ¿quién se metería? Porque ahí nadie le va, Nadie. claro, Es verdad. que ¿Cachai? nosotros como siempre decimos esto, que éramos como el amigo buena onda, como First Job es tu amigo que te va a ayudar a encontrar pega. Esa era como la oferta Como al principio. su... Entonces es distinto que Cencosud sube una oferta que probablemente se iban a llenar de, oye, no me llegó mi paquete, no sé, como Es verdad. me fui, Tienes toda la razón. que pasaba mucho eso. No me lo hubiese esperado, pero... Que cuando lo publicamos nosotros nadie nos comentaba nada, Claro. porque sabían No, que era porque como solo... eran un anexo y que no estaban solo con Cencosud, ¿cachai? Exacto. Entonces... Exacto. Entonces eso para la empresa fue súper atractivo, y ahí empezamos a apalancarnos del concepto que no sé si lo han escuchado, pero es la marca empleadora. En el fondo son todos los esfuerzos que hace una empresa para posicionarse como un buen empleador hacia afuera, o sea, hacia sus posibles candidatos, pero también hacia adentro. ¿Cómo te ven tus profesionales? ¿Cómo se identifican con la cultura de la empresa? ¿Cómo te promueven como un buen lugar para trabajar? Entonces, y ese concepto en ese entonces era muy nuevo, muy, muy nuevo. Ninguna empresa, hoy en día existen áreas de marca empleadora, las empresas ya saben que es un foco estratégico, pero en ese entonces era nada, era... Es que yo pienso que, si lo pensáis, en esa época los millennials estaban recién saliendo de la universidad. Sí, po. Sí, Y igual fueron como los que disrumpieron un poco el mercado, porque llegaron con una manera de pensar distinta y decían, yo no voy a aguantar lo mismo que aguantaban antes como trabajadores. Sí. Entonces también... Las empresas necesitaban venderse. Sí, de hecho, como en ese empezaron a entonces- necesitar venderse. de hecho en ese entonces estaba muy de moda, que era un dolor tremendo para las empresas, que los jóvenes estaban de moda los viajes al sudeste asiático. ¿Viste? Ah, Por eso digo. Entonces era un clásico, como las empresas como, oye, no sé, ¿por qué llega alguien que está un año, junta plata y se va de viaje y se quiere ir un año a viajar? Y era un dolor tremendo para la empresa. Totalmente. No entiendo cómo posicionarme para atraer a estos jóvenes, porque Se van. son como desapegados, claro. Claro. Son desapagados con la empresa. Y se no van, quieren hacer carrera. y no quieren hacer carrera. Entonces ese me acuerdo que era que de Era un alguna dolor manera real. igual ha ido evolucionando eso, pero ese era el Ahora gran los jóvenes que no quieren ir a la oficina. Tal cual, pues ahora son los temas de flexibilidad, de que quiero trabajar desde cualquier parte. Claro, por eso. Hay el concepto, no sé si lo han escuchado, renuncia silenciosa, Sí. está bien de moda. Y claro, son distintas tendencias que se van moviendo como generacionalmente, pero el gran dolor de ese entonces para la empresa era, no entiendo estas nuevas generaciones, los millennials y sus cosas, ¿cierto? Como... y ahí nosotros dijimos como, aquí hay un nicho súper importante, como volvámonos expertos en jóvenes, volvámonos expertos en nuevas generaciones. No seamos solo un portal de empleo, porque vamos a ser uno más del Y montón. además ustedes eran jóvenes, igual entendían un poco También, la mentalidad, sí. pues, ¿no? Yo creo que es súper importante, porque Sí. en el fondo entendí la mentalidad de uno de tus clientes, del lado joven, ¿cachai? Claro, y era, o sea, a pesar de que, claro, éramos jóvenes un poco sin experiencia, yendo a reuniones y todo, pero era como, oye, somos jóvenes,
estamos en el segmento, entendemos Sí. entendemos los dolores, los desafíos y te vamos a ayudar a ser atractivo. Entonces, iba muy alineado con ser ese first job, como Claro. que obviamente ha ido mutando y bueno, vamos a hablar más adelante de eso, pero así fue en un principio. Entonces, fue muy innovador en su momento, fue muy innovador porque no había nada para jóvenes, entonces nos iba muy bien teniendo reuniones con empresas. O sea, en ese entonces, cuando yo estuve esos primeros 2 meses, íbamos a reuniones casi todos los días. Un montón. Sí, íbamos con Mario juntos al principio, porque él era, digamos, como la cabeza quizás más comercial. Yo estaba recién aprendiendo, igual yo tenía un poquito más de experiencia, él había emprendido antes, entonces Ya. yo estaba como como esponjita, así como aprendiendo todo, lo pasábamos súper bien, empezamos a ir como a presentar la idea como para obtener Oye, financiamiento, pero todo ese yo camino. me voy a salir un poco de la pauta, pero ¿cómo tú te presentabas ante estas grandes empresas? Igual hay como que tener como valentía, como para hablar de mira. igual a igual, como decir, oye, acá yo Y tengo creer- algo que... sí. Creértela y decir Creer en como... la idea también. Creer en la idea y lo suficiente como para transmitírsela a un gallo que yo me imagino mucho mayor que tú, no sé si eran todos más viejos o no, pero en el fondo De todo, con sí. una posición como en una empresa, un cargo, y tú Sí. recién salí a la universidad, hola, ¿sabes qué? Yo vengo a, ¿cachai? Sí, pues, Como, de hecho- ¿cómo te daba ahí como la valentía? No sé. Uy, qué buena pregunta, porque sí, o sea, efectivamente lo que te enseñan en la U como, No es eso. No es eso. O sea, te da mucha, te enseña mucho, pero ya plantearte como en una reunión, y nuestro proceso de aprendizaje fue muy al revés, porque yo veía siempre las empresas de afuera. Claro. ¿Sabes? No trabajé en una empresa como para decir, yo estuve en esta empresa y lo viví, y sé que es así, ¿no? Sino que siempre como mirándolo un poquito afuera. Pero nosotros armamos todo o sea, mira, algo que destaco y que Mario ya tenía un poco más de calle en eso, me decía Sofi, nosotros aquí tenemos que ser un personaje. O sea, Sí. me dijo, tenemos que vendernos, claro, como jóvenes que estamos revolucionando el mercado, que estamos cambiando la forma tradicional de buscar empleo, que estamos como siempre asociado al concepto como de innovación. Ya. Entonces, ¿qué hicimos? Nosotros teníamos, o sea, no teníamos ni un peso, pero los dos teníamos un computador Mac. Ya. ¿Estás ahí? Que en ese entonces nadie tenía. Claro. Entonces llegamos con nuestros computadores hermosos, Mac, Me encanta. el iPhone, con unos diseños preciosos. O sea, ahí teníamos, de hecho, al principio un amigo de Mario que era diseñador, nos hizo el logo, antes teníamos un logo más feito, después hicimos un logo súper bonito, las presentaciones todas con diseño, entonces Todo llegabas a la corporativo. presentación, todo como que nosotros éramos así, Faking until you make it. Totalmente. tal, sí. Totalmente. Y claro, obviamente al principio nos encontramos con todo tipo de clientes, o sea, a veces te tocaba el analista de reclutamiento, que era alguien como muy velada de uno, que estaba en su primera pega y estaba en lo mismo, entonces enganchábamos mucho con eso. De repente eran jefes de selección, que ya eran personas probablemente sus 30, o de repente incluso gerentes de recursos humanos, que eran otra generación. Por eso te digo. Sí, y tuvimos de todo, o sea, y ahí la verdad se agradece mucho porque a veces eran empresas como, y contrapartes bien como jodidas, que nos cuestionaban harto, pero eso nos ayudaba a mejorar todo el rato. Igual O se sea, lo tomaban ustedes como una oportunidad de aprendizaje. Siempre. O sea, nosotros al principio, la presentación comercial que usábamos, hubo un momento que empezamos como, teníamos mucha reunión, pero no nos compraban. Entonces era como, pucha, aquí vamos a las reuniones, vendemos, nos dicen, oh, sí, qué bonito, qué innovador, pero no cerramos los negocios. Pues al principio ya la oferta incluía X, Y, Z. Después dijimos, oye, entonces no ofrezcamos esto, ofrezcamos lo que Perfecto. en verdad estarían dispuestos. Es un tema de precio. Nos íbamos cuestionando todo el rato, pues como, oye, esto mejor no lo ofrezcamos, esto la verdad no está agregando valor, tiene que ir por acá. Entonces íbamos, en el fondo, los clientes nos iban ayudando a pivotear en ese sentido. Perfecto. Y todo el tiempo iban incluyendo mejoras, aunque fueran micro pivoteos así. Total, sí, mejora en la presentación, en el discurso. Hay, o sea, muchas empresas que hoy en día son nuestros clientes, muchas veces nos dijeron que no hay plata, no es foco. Y entonces no nos rendíamos, decíamos, después ellos nos van a buscar. Tranquila, Mario decía, tranquila, Sofi, después ellos nos van a salir a buscar. Y sabéis que, y pasó. Bueno, pero es que ahora ya son súper grandes. ¿En cuántos países están presentes? Sí, actualmente estamos en 16 países. Un montón. Sí, en 16 ¿En países la región? Latinoamérica. Sí, Perfecto. Latinoamérica, está, digamos, todo Centroamérica y Sudamérica. Y claro, o sea, somos una empresa que la verdad trabajamos 100% remoto. Entonces tenemos equipo, igual hay equipo en Chile, Perú, gran parte, tenemos
gente en Colombia, en Brasil. Y trabajamos todos remotos, entonces trabajamos todos para Latinoamérica. En el fondo, no es que Perfecto. tengamos equipos locales en cada Ya. país. sino ¿No que tienen cada- oficina física en ninguno de los 16 países? Sí, o sea, aquí tenemos, por ejemplo, oficina, pero ¿Ya? es un espacio que es opcional para que Ok, si tú quieres ir a una está oficina... disponible. Si tú, que igual está bien, porque Trabajo de repente ideal. hay gente que, Hay no de sé, todo, po. Ajá. tenía en tu casa, no sé, yo 5 perros, weón, igual es difícil. Nos gustaría saber un poco más si hubo pivoteos o no un pivoteo tan grande como empresa, sino si se crearon nuevas líneas de negocio en todo este proceso que nos has ido contando. Sí, o sea, efectivamente hasta el día de hoy la verdad es que seguimos manteniendo el mismo foco. O sea, lo que en ese entonces partimos como la solución de la plataforma y de un perfil de 0 a 2 años de experiencia, segmento profesional, sigue siendo lo mismo hasta el día de hoy, que no es lo normal, no es lo estándar en general en emprendimiento. Pero sí nos dimos cuenta que iba a ser muy difícil ser un unicornio, o ser más que unicornio, bueno, crecer mucho quizá en términos de facturación, como solo con esa solución. Y sobre todo salir sin inversión o con una inversión muy baja, salir fuera de Chile. Entonces lo que hicimos fue, y también era parte de la idea en ese entonces, ir creando nuevas soluciones, pero siempre relacionadas al mismo foco. O sea, en el fondo ir creando como otras líneas de negocio, pero complementarias a esa oferta de valor que en el fondo era trabajar marca empleadora para ayudar a las empresas a entender este talento joven, pero también a los jóvenes a saber cuáles son las empresas o un buen lugar para trabajar. Así que ahí fuimos desarrollando otras líneas de negocio. ¿Cómo cuál? Mira, la que les diría que también es de las más antiguas y la que nos permitió escalar. ¿Ya? Desarrollamos un área de estudios, de data, le podríamos decir. Nosotros, me acuerdo perfecto cuando Mario estábamos en su departamento y él solía rayar los vidrios ¿Ya? con plumón y me dijo, Sofi, tengo ganas de hacer un estudio, o sea, un ranking de las mejores empresas para jóvenes. Que los jóvenes tengan noción a través de un ranking de cuáles son los mejores lugares para trabajar. ¿Qué año fue eso, más o menos? No, 2012, el mismo año, ¿no? Ah, Sí, el mismo fue en año. paralelo. Ah, Lo que pasa es que perfecto. estaban las dos ideas, pero nos dimos cuenta que para esa se necesitaba más maduración, más conocimiento de nuestra parte, pero también para implementarlo necesitábamos una base más amplia de clientes. Sí, porque y también como credibilidad, porque como en base a qué Lo tú mismo. ibas a estar diciendo, oye, Claro. esta empresa es mejor que la otra. Exacto, como quisimos crear este estudio en el fondo para generar una herramienta que nos permitiera entender cuáles eran las mejores empresas para los jóvenes, porque nos pasaba que muchos jóvenes en Facebook nos preguntaban Ya. como, oye, ¿cómo sé que una empresa es un buen lugar para trabajar? Porque todas las empresas dicen que son un buen lugar para trabajar. Todas las Obvio. empresas dicen, soy la mejor, tengo los mejores beneficios, el mejor ambiente. Entonces uno dice, chuta, ¿cómo puedo tomar una decisión informada más allá de lo que yo vea en un anuncio de empleo? Ujú. Entonces ahí la idea fue crear este estudio, esta herramienta que nos permitiera como con datos concretos decir, estas son las mejores empresas para jóvenes profesionales. Entonces estas son las empresas donde tú tienes que trabajar si quieres trabajar en un buen lugar que esté como digamos avalado por los mismos jóvenes que evaluaron su empresa. Y Jóvenes fue- que ya trabajaban ahí, entonces, Claro, dentro de la empresa. exacto. La idea de este estudio era que las empresas se inscribieran para participar y aplicaron una encuesta que era la herramienta que nosotros desarrollamos. Entonces, Claro. a través de esta encuesta contestaban un set de preguntas, después nosotros armamos la metodología de ella, cómo distribuir los puntos, ¿cierto? El puntaje entre las empresas y nos apoyamos también de gente más experimentada, como en términos de metodología y sobre todo también pivoteando mucho con clientes, como con gente que ya conociera más la realidad interna de la empresa y ahí creamos como este instrumento. Entonces, lo que les decía es que no partimos con eso porque nos pasó sobre todo el primer año que le decíamos a las empresas, pero existía mucho como hermetismo de, oye, ¿quiénes están inscritos? ¿Quiénes ya están participando? Como ya, si esa empresa va, yo voy. Claro. Mucho temor, como Como a ser el- cuestionada también, yo creo. Claro. A mirarse hacia adentro. Sí, a mirarse hacia adentro, también como, oye, ¿quién los avala? Como, ¿cuál es la metodología? Sí. Y tuvimos que prepararnos harto, o sea, como para decir, oye, de hecho nos apoyamos en su momento bueno, yo aproveché los contactos de la Universidad de Chile y uno de los chicos hizo su tesis usando una metodología, entonces Perfecto. hicimos como todo un estudio bien amplio de probar la confiabilidad, la validez de las preguntas, o sea, hicimos como harta investigación. Y lo interesante fue que al principio, claro, nosotros queríamos obviamente con este modelo tener otra vía de ingreso. Y lo interesante fue ahí que probamos un modelo, que este modelo nos ayudó a escalar harto, porque dijimos, ¿cómo atraemos empresas para que participen en el estudio, pero que quieran también como tirarse a la piscina, pero que no sea un impedimento el tema de pagar?
Ya. Entonces, ahí creamos un modelo que es un modelo freemium. ¿Y cuál es la gracia de un modelo freemium? Que le permitía a las empresas como romper un poco esa barrera de no tengo plata, no tengo presupuesto. Le dijimos, ok, participa gratis. O sea, no tienes opción de decirme que no. Participa gratis, te mides gratis. Nosotros nos preocupamos del proceso de que tus jóvenes contesten la encuesta. Te mandamos el comunicado, todo listo para que tú solamente tengas que enviarlo y que la gente conteste. O sea, te facilitamos la vida. Y si es que te va bien en el estudio, porque nosotros obviamente decía, es que no quiero aparecer, si es que soy un banco y 2 bancos aparecen arriba, no quiero... Perfecto. Entonces elegimos, incluso puedes elegir no aparecer en el ranking. O Ya, sea, como no estás obligado a aparecer último en la lista. no había ninguna barrera No aquí. había ninguna barrera, sí. Es que nosotros siempre, esto es súper importante porque fuimos conociendo que, voy a hacer como un paréntesis, en la industria de recursos humanos a veces había muchas barreras y mucho impedimento, por ejemplo, en la forma en cómo cobrábamos. Por ejemplo, si es que nosotros cobrábamos una mensualidad, como los procesos de creación de orden de compra, de pago eran tan engorrosos, siempre pensamos en formas de facilitar la pega. Entonces dijimos, págame una vez al año hacemos este proceso de facturación y listo, después te olvidas, tienes el plan todo el año. Entonces fuimos buscando formas de siempre que la empresa no tuviera esa fricción de decir, no, es que esto es complejo, esto es engorroso, como que siempre facilitándole la pega a la empresa para que no hubiese esa barrera. ¿Sí? Y ahí eso fue un acierto también. Entonces le decimos, tenéis todo listo, tú solo tienes que mandarme la base de personas que necesiten contestar la encuesta, que cumplan estos requisitos, etcétera. Yo mando la encuesta. Si te va bien, vas a aparecer en este ranking, tampoco te voy a cobrar por eso. Si te va mal, no apareces en el ranking y te voy a entregar un dulcecito, que es un informe gratuito que te va a decir a grandes rasgos cómo te fue. Ya. Entonces, ¿cuál era la idea? Con ese dulcecito, la empresa dijera, chuta, me fue pésimo. Necesito saber cómo me fue, compro. ¿Y qué compro? El reporte, la data, que me va a decir exacto cómo me fue, qué hacer, qué mejora implementar. Entonces, y también los informes lo hicimos súper sencillo porque estuvimos viendo otros estudios. En general te mandan unos Excel gigantes, informes súper largos, entonces hicimos... Que nadie lee. Que nadie lee. Y que la idea para nosotros era como, háganse cargo, gestionen y no solamente lo lindo de aparecer en un ranking, sino que también de hacerse cargo de los datos. Y eso es lo que nos pasó, que el primer año, no sé, participaron 15 empresas. O sea, para nosotros ya fue increíble. Me imagino. Porque el primer año 15 empresas, premiamos 10, ponte, no me acuerdo bien. Premiamos 10. Yo me conseguí en la Universidad de Chile, como había estudiado ahí, hicimos un evento en el auditorio, todo. Y después algunas empresas que efectivamente quisieron hacer cargo nos empezaron a comprar informes. No fueron tantas en ese entonces, pero dijimos, oye, aquí Pero lo funciona. lograron, pues si uno compra, es que uno compra, validas. exacto. Nos dijimos, si una empresa compra, ya esto, para el otro año nos van a comprar 3. Y el otro No, año sí. nos van a comprar, y así. ¿Cuánto tiempo pasó entre la idea, que fue el 2014? No, 2012, 2 años. hasta ya. 2 años, porque este año se cumplen 10 años. El 2014 lanzamos la primera edición, o sea, armamos el estudio que se lanzó, la premiación fue el 2015. O sea, el 2014 dijimos, ya tenemos 2 años, ya teníamos un poco más de clientes que pagaban por la suscripción a la plataforma, en el fondo ya tenían Era un buen momento. entonces, a muchos de los clientes que ya eran clientes nuestros por la solución, digamos, de First Job de la plataforma, les decíamos, oye, aparte tengo este estudio gratuito, súmate. Claro. Ya había una relación comercial, entonces no era tan difícil. No, y había una confiabilidad igual, porque en el fondo ustedes ya le estaban brindando un servicio que también Ya había elimina una fricción. Exacto, ya había confianza, nos conocían, entonces también ahí era como más fácil entrar y decir, oye, tengo este estudio, vaya a ser la primera empresa que se va a medir. Incluso con algunos le decíamos, mira, te voy a hacer un mega descuento en el informe por ser el primer año. Ahí íbamos desarrollando estrategias. Pues, oye, te regalo el informe este primer año, el segundo ya me lo compras. Ya. Y ahí, entonces dijimos, ya, el primer año sabemos que quizás no vamos a ganar mucho, pero vamos a ganar volumen de empresa. O incluso, si se suman empresas gratis, quizás no nos compren nada, pero después le voy a poder vender la plataforma. Sí. Por último, muchas empresas que nos rechazaron y que nos decían que no nos querían comprar la solución de reclutamiento, el estudio prendía. Entonces después entraba al estudio y después entraba en la plataforma. A veces nos compraban las 2 cosas, a veces se mantenían gratuitos, pero al siguiente año compraban. Entonces aquí dijimos datos, porque las empresas necesitan datos para tomar decisiones, para mejorar. Y al final iba súper alineado con lo que queríamos hacer, porque no era solo encontrar lugares, o sea, ayudar a los jóvenes a encontrar el primer trabajo, sino que también era en empresas buenas, o sea, en empresas que se preocuparan por los jóvenes, que en el fondo quisieran mejorar las condiciones para que los jóvenes encontraran un buen empleo y se pudieran desarrollar, crecer. Entonces,
Fue súper bonito porque nos fuimos como que las piezas se fueron juntando, ¿cachai? Como que le encontramos un sentido a decir eso. No solamente te ayuda a encontrar un buen trabajo, sino que un buen trabajo de calidad. Que es súper interesante porque yo me acuerdo perfecto, mis compañeros en la práctica, más de alguno le tocó casi que sacar fotocopias, que es como Sí. la práctica del terror. Entonces tener este como nuevo desafío donde en verdad van a valorar tu trabajo, donde vas a aprender de gente que sabe hacer las cosas bien. Oye, y eso que comentas de las prácticas es súper cierto. Nosotros al principio fuimos súper enfáticos y que todas las empresas que publicaban en First Year, si publicaban práctica o trabajo, tenían que pagar un salario mínimo de práctica, o sea, todas las prácticas eran remuneradas. Ah, mira. Y el sueldo mínimo en ese entonces, no sé, pues habrán sido, todos los trabajos tenían que pagar sobre 500.000 pesos, no sé, como eran trabajos ya de profesionales, entonces si llegaba una empresa y nos decían, es que yo no pago Yo las no pago prácticas, las prácticas. lo siento, no puedes publicar. Mira, Entonces queríamos también publicar empleos de calidad, como reforzar que a pesar de que no hay una ley de prácticas en Chile, que no existe, no es como que te obligan a pagarlas, sí se valorara el trabajo de los jóvenes de ese joven, porque en el fondo hace un trabajo. Exacto. Así que eso podría decir que fue como no fue un pivoteo, pero fue como ampliar el scope de lo que hacemos, encontrar ahí un nicho que es súper como inexplorado y que permitiera igual agregar valor a la empresa con estas dos soluciones. Cambiaron las reglas del juego de alguna manera. Sí, sí las cambiaron, pero eso están en tantos países, si no, no lo hubiese, imagínate. Oye, ¿qué desafíos enfrentaron en todo este proceso? ¿Así algún desafío del lanzamiento, de decir, igual hemos hablado de desafíos, pero si se nos queda algo como fuera, que tú me digas, oye, no, esto fue difícil? Sí, o sea, yo creo que al principio, quizás, claro, lo mencioné en un principio, la inexperiencia, porque obviamente esa diferencia de cuando uno dice, hay mucha gente que ya emprende por segunda vez, tercera vez, ya tenéis toda la experiencia de antes, entonces fluye mucho más. Aquí éramos dos jóvenes que estaban recién empezando, entonces como que eso quizás ralentizaba las cosas, por así decirlo, como nos demorábamos quizás más en tomar ciertas decisiones o creíamos que una decisión era la correcta y después nos damos cuenta, pucha, no va por ahí. Yo creo que como la inexperiencia fue un factor que recién nos permitió más o menos a los 5 años en la empresa recién afirmarnos. Lo otro yo creo que lo que les decía antes, como mucha reunión y muy innovador todo, pero no cerraba. Claro. Entonces tuvimos que buscar otras formas de cobrar, no solamente te ofrecíamos la plataforma, sino que ofrecíamos otras opciones que, no sé, el acceso a los datos, levantábamos con las empresas cuánto estaban pagando los trainees, y te vendíamos entonces un mini informe como con un benchmark, como íbamos agregando valor a lo que era el plan. Y eso obviamente fue un proceso como bien largo. Y lo otro que yo creo fue el tema de inversión, acceso en el fondo de inversión, porque al principio uno obviamente teníamos una operación chica, pero igual había que pagar sueldo, igual había que pagar, no sé, la infraestructura, como igual teníamos costos y teníamos que en el fondo asegurar una recurrencia mensual que a veces teníamos un cliente en enero, marzo, abril no teníamos clientes, después otro nos compra en mayo. Entonces, ¿qué hago esos 2 meses que no recibía la plata? Y que a veces la empresa pagan recién ahí te empezaban a pagar a los 30 días, pero antes no te pagaban a 30 días. Entonces era como, necesito la plata porque tengo que pagar esto. Claro. Y como encontrar esa recurrencia mensual, eso fue un gran desafío. Los primeros años fue súper difícil, como encontrar un modelo que nosotros como íbamos siempre trayendo clientes nuevos, la idea era que obviamente esos clientes al año siguiente te quisieran renovar, y recién eso lo comprobamos el año siguiente cuando le decíamos, hola, ya se cumplió tu plan, ¿quieres renovar? Y ahí era como, por favor, cruzando los dedos para que el cliente renovara, porque ahí ya teníamos como esa recurrencia que sabíamos que este mes más o menos nos iba a llegar esta plata, y ahí ordenamos un poco la casa. Y yo creo que lo otro es un gran desafío, el tema del equipo. Porque al principio, sobre todo cuando uno no tiene inversión, no tiene como un fondo que te invierta, porque nosotros, como les decía, estuvimos en Guaira, en Startup Chile, pero en general eran tickets más pequeños, que nos daban como vida para un par de meses. Claro. Pero era como contrato gente muy buena o gente con experiencia que probablemente va a ser cara si no tengo quizás esa espalda económica para pagarle. Entonces, contratamos mucha gente sin experiencia, pues contratamos muchos practicantes, amigos de amigos, gente que como por la buena onda, no, pero ya cuando me llegue este pago te voy a pagar, o sea, todo eso igual es súper desafiante porque a veces puede estar la gente muy motivada, pero quizás no es la mejor persona para hacer el rol. El trabajo. Y eso nos costó al principio como muchas salidas de gente, entraba gente, duraban poco, o le salía una pega mejor en otra parte. Encontrar gente que en verdad estuviera así como que fuera contigo a todas, era difícil. Y también estaban ellos encontrando su camino, entonces era
Yo creo que ese desafío ¿Y fue... tuvieron gente que les creyó a su propósito y todo, y como que recorrió el camino con ustedes? Sí, pues sí. Sí, en ese entonces sí, había harta gente que nada, te entendía si uno decía, oye, me voy a demorar en pagarte. Bueno, nosotros mismos, o sea, yo por suerte viví con mis papás, viví varios años después de salir de la universidad y obviamente me apoyaron harto, pero hay harta gente que sí, que les gustaba mucho el modelo de trabajo como de startup, porque también como Claro. la flexibilidad. Teníamos como estábamos con Guaira al principio, teníamos una oficina que compartíamos con 10 startups, entonces se daba mucho el ambiente como de harto aprendizaje en conjunto, todos jóvenes, carreteamos harto, lo pasamos súper bien. Nos tenemos mucha historia lo pasamos súper bien, era muy entretenido. Sí, todos los viernes hacíamos carrete. Era bien dinámico, entonces necesitábamos encontrar gente que estuviera quizás dispuesta a sacrificar quizás un poco el sueldo. Claro. Por aprendizaje. Por aprendizaje y por todo lo otro que entregábamos. Como, Sí, flexibilidad, que en ese tiempo había menos, no sé. Exacto. Como, oye, ya, si quería ir el doctor, cualquier problema, no era como una empresa que tenía que ir a donde tu jefe y no te dan permiso. Como... O usar tu día de administrativo y todo el cuento. Sofi, ¿y en qué momento comenzaron a ver esto como algo escalable? Cuando quedamos en Guaira, que Guaira es la aceleradora, bueno, el brazo inversor, digamos, de Telefónica, en ese entonces nosotros postulamos esta convocatoria, fueron 700 startups en Chile. Era la segunda generación. Y cuando postulamos, como el proceso de postulación y la tesis que uno llevaba era, yo soy escalable. O sea, tenías que ser escalable porque si no, no te iban a invertir. Era como, ellos apostaban que tú fueras el próximo unicornio, el próximo, ¿cierto? Entonces era como tú no podías decir, bueno, sí, Chile. Entonces, desde ahí siempre tuvimos una mentalidad de, oye, tenemos que vender esta idea de que esto no es un problema solo de Chile, y lo sabíamos. O sea, no es un problema solo de Chile. Yo estoy segura que si yo le pregunto a alguien en Colombia, a alguien en Perú, a alguien en Argentina, a todos los jóvenes les va a pasar lo mismo. Y obviamente hicimos una investigación de cuál era la realidad en Latinoamérica, y al final era incluso peor en otros países. Yo te iba a decir lo mismo. Sí. Yo pienso que Chile es como el mejorcito, perdón por ser así, pero en el fondo de Latinoamérica, porque si nos comparamos con nuestros vecinos, oye, Perú, no sé, la mayoría de la gente trabaja informal todavía, porque no contratan en las empresas, porque en el fondo, entonces para los jóvenes, yo creo que es aún peor. Sí, efectivamente, hay varios países que las tasas de empleo informal eran altísimas. Que muchos jóvenes, bueno, tenían que trabajar también mientras estudiaban y que les costaba mucho después encontrar trabajo, entonces se quedaban un poco lo que había poca oferta, entonces sí, efectivamente pasaba eso. Entonces, con Guaira siempre tuvimos esta tesis de ser escalable, o sea, decíamos, nosotros estamos partiendo en Chile, ya probamos que en Chile funciona, nuestra próxima meta es ir a otros países. O sea, pensamos siempre en Colombia, México, Perú, siempre pensamos en esos mercados como mercados muy grandes, mucho más grandes que Chile. Entonces, sabíamos que necesitábamos como el apoyo de Guaira, que ellos obviamente tenían muchos contactos, tenían muchos conocimientos en escalabilidad, en qué decisiones tomar, y sabíamos que ese know-how que ellos tenían nos iba a ayudar a dar ese siguiente paso. Entonces, lo bueno es que nosotros ya teníamos como nuestra comunidad en Facebook, teníamos ya algunos clientes, teníamos ya más de 10.000 usuarios registrados, o sea, currículum, ya teníamos buenos números para presentar. Y cuando quedamos en Guaira, eligieron al principio, eran 10 startups, eligieron al principio 7. Y dijimos, quedamos 7 de 700. O sea, esta cuestión, si una empresa como Telefónica está apostando por nosotros, para nosotros fue, o sea, de los días literal más felices de mi vida, porque fue una cosa como todo el trabajo que le hemos puesto. En ese entonces no estábamos ganando ni un peso, nada, porque ya habían pasado varios meses. De hecho, yo le había dicho a Mario, como, no importa, yo trabajo gratis hasta que cuando llegue la plata de Telefónica ya avanzamos. Y ahí fue cuando quedamos en Guaira que formalizamos la sociedad también. Ahí formalmente Mario junto con otro socio que teníamos fue como, oye, ya ahora somos socios de verdad. Uno firma que va a ser socio y es una especie de contrato de matrimonio, siempre decimos como matrimonio laboral, porque es comprometerse ya de una manera mucho más formal. Sí, de una manera mucho más formal. Y ahí Guaira nos dijo, yo aposté por ustedes porque sé que lo pueden hacer, pueden crecer en Latinoamérica, se nota que esto tiene esa visión de escalabilidad, pero también por el equipo que hay detrás. O sea, ustedes se nota que son personas que conocen mucho, que son jóvenes, pero tienen esa hambre como de comerse el mundo, ¿cierto? Que es como esa hambre de emprendedor, y tienen como un buen equipo detrás. Y efectivamente
el primer gran desafío de ellos fue, listo, ¿cómo crecen en otro país? ¿Dónde? A los leones. A los leones. O sea, ¿dónde? ¿Cómo? ¿Y dónde partieron? ¿Cuál fue su primer Esa es una muy buena apuesta? historia. Esa es una muy buena historia, porque uno dice, ya teníamos este capital, en ese entonces eran como 25 millones de pesos, que para nosotros era un montón de plata. Sí, ustedes eran millonarios. Era como, ¡guau! Y era como, ok, hay que usar la plata de manera súper sabia, inteligente, porque es muy fácil. Oye, y Guaira les daba la plata y también les daba asesorías, les daba inteligencia en el fondo, gente. Pero ni siquiera te daban la plata así como en el banco día uno, no. Y es muy bueno el modelo que ellos tenían en esa época, que era, yo te voy a dar, tú tienes que cumplir hitos, Ya. y si tú los cumples, yo te paso la plata. Yo no te voy a pasar la plata si tú no cumples el hito con el que te comprometes. Entonces nosotros dijimos, ya, los primeros 3 meses, por ejemplo, teníamos 10.000 usuarios, vamos a crecer a 20.000, por ejemplo. Estoy dando ejemplos porque no me acuerdo la métrica, y nos dijeron, oye, ya, están vendiendo, no sé, por $5.000 mensuales, dupliquen. Súper desafiante. Y eran metas que construimos en conjunto, entonces no era como ellos nos imponían, sino que nosotros decíamos, sí, ¿sabes qué? Ya, Podían lograrlo. Esto lo vamos a lograr. Y eso pasaba con las 10 startups que estaban. Con mucho orgullo puedo decir que fuimos la empresa que, creo que la segunda, que cumplió todas las metas. Muchas que no las cumplieron, muchas que murieron en el intertanto. En el proceso. Nada, nosotros, claro, necesitamos, o sea, ¿qué incentivo? Mejor como que necesitábamos la plata porque ya teníamos muchas cosas comprometidas, entonces tenemos que cumplir las metas sí o sí, nos volvíamos locos, cumpliéndola, armando el plan de negocio, todo, me acuerdo, teníamos unas presentaciones con ellos que era como el directorio y gente súper experta y nos cuestionaban todo y nosotros salíamos así con dolor de guata, me acuerdo, súper nervioso. Ya, pero al final pero eso es lo que te hace ayudaba, crecer. eso es lo que te po. hace crecer. Por eso yo te preguntaba, Sí. porque una cosa es que te digan, ya, tenés 25 palos, pero otra cosa es que te digan, oye, pero yo necesito que tú hagas esto, vamos, y te den feedback Total. y te den redes también, y en el fondo... De hecho, ahí ellos teníamos en ese entonces una red de mentores, que teníamos 3 mentores que se reunían cada cierto tiempo con nosotros y eran gerentes de empresas, o sea, gente muy, muy seca que tenía una mirada ya de mucha experiencia, entonces Claro. nos hacían las preguntas correctas, nos cuestionaban, o sea, el aprendizaje que tuvimos ese año fue, pero así, absurdo. Exponencial. Teníamos sesiones como de directorio con ellos, era un programa completo, o sea, nos dieron oficina, entonces ya no era trabajar en el departamento, era, tenemos oficina en Manuel Montt, ¿cachai? Todo eso nos ayudó a decir, ya, ¿a dónde? ¿Qué hacemos? Y esta historia también la cuento porque es bien bonita, porque nos ayudó o sea, dijimos cómo elegir a qué mercado ir y cómo hacerlo, porque tenemos tenemos estos recursos, pero obviamente la gran inversión iba a ir en tecnología, porque no podíamos seguir filtrando los Como ¿se Minion. acuerdan? Descargando Claro. los currículum en Dropbox, después... ¿Cuántos minions tenía que tener como para no hacer la puedo pega? tener 20 Sofías que descarguen, que filtren y que le manden por correo. Eso no es escalable. Y ahí fue lo primero, invertir en tecnología. O sea, si es que queremos escalar incluso en Chile y tener más clientes de los que tenemos, necesitamos invertir en tecnología, entonces desarrollamos nuestra propia plataforma. Y ahí el CTO de ese entonces fue, ya, esta es la plata que vamos a destinar para diseñador, ¿cierto? Empezamos a contratar gente, pues. Diseñador, teníamos el CTO con otra persona que ellos desarrollaban la plataforma, entonces gran parte de los recursos, la verdad, se fueron para allá. Un poco también para marketing, necesitamos una persona que estuviera en las redes sociales, porque siempre las redes sociales Habían sido su partner. era nuestro partner que nos ayudaba a la difusión y a vender a las empresas, te voy a difundir, entonces necesitábamos a alguien que se encargara de manejar las redes sociales como community manager y que nos permitiera también buscar formas de visibilizar a las empresas, que ese era como un rol clave. Entonces al final esa plata se nos fue así, pero... Entonces no era como, oye, voy a abrir otro país, necesito un country manager en ese entonces. No puedo contratar a nadie en Colombia, o sea, de hecho Claro. no teníamos recursos para eso, pero lo que hicimos fue, para decidir en qué país abrir, hicimos una prueba. Y lo que hicimos fue publicar, creo que ahí ya teníamos la plataforma, publicar ofertas para distintos países. ¿Ya? O sea, para importante empresa de consumo masivo, busca ingeniero, no sé, administración de empresas para Colombia, lugar de trabajo, Bogotá. Y después hicimos lo mismo para México y lo fuimos ¿Ya? haciendo para todos los países. Y dijimos, probemos cuáles son los anuncios que tienen más cantidad de usuarios
¿Y eran anuncios reales o eran ficticios? No, era ficticio. Me encanta. Era una prueba. No, por eso lo hacíamos, a veces lo hacíamos como para nosotros, Ujú. como First Job se está expandiendo y busca Perfecto. profesionales, o hacíamos estos como importante empresa de Claro, tal viste que hay empresas que no ponen quiénes son. Po. Sí, claro, totalmente. porque no teníamos, los clientes que yo teníamos en Chile, no podíamos ofrecer las mismas ofertas de ellos porque eran locales, entonces Ujú. yo no podía No, y hacer- además que no podía adoptar el nombre de una empresa extranjera y hacer algo Exacto, como sí. tampoco. Entonces armamos estos anuncios falsos como para ver cuáles prendían más pues, en términos de interacción en redes sociales, o sea, cuáles se hacían más virales, donde teníamos más, y cuáles teníamos más CV registrados por usuarios. Ujú. Hicimos eso y creo que lo hicimos en hartos países y Colombia fue el que le fue mejor. ¿Ya? Y entre otras cosas, o sea, no fue solo eso, pero ese fue el clic que nos dijo, oye, Colombia, ¿sabes qué? Prende harto, le va bien, tenemos harto usuarios, investigamos también y nos asesoramos y dijimos, ¿sabes qué? Colombia es un buen mercado para partir. Y ahí encontramos como una persona, quizás pareció a mi perfil, como una Sofi, pero en Colombia, por así Perfecto. decirlo, como que estuviera comprometida, una persona que buscamos un modelo como más, le decíamos, oye, si tú logras vender la plataforma para ciertas empresas, vaya a tener como un variable más alto, buscamos un modelo de incentivos como correcto. Era una persona que también, era una chica que también tenía como hartas redes de contacto, como recién salía de la universidad, pero también conocía a harta gente. Se la capacitamos todo y ella fue como nuestra primera aliada en Colombia. Y empezamos a tener clientes allá. Tuvimos algunas empresas, pero nos dimos cuenta que una cosa es llegar a un perfil como entre comillas más sencillo, que son ingenieros comerciales. ¿Qué pasaba con las empresas que realmente empezaban a buscar perfiles más específicos? Que ya nos dimos cuenta que no estábamos llegando, que se necesitaba mucha plata para poner inversión en redes sociales para captar CV de esos perfiles más complejos. Nos salía muy caro también ir a cada universidad y hacer alianzas con universidades, y la realidad no era la misma. Entonces pensábamos como, oye, si en Chile igual fluyó y teníamos el fanpage y nos llenamos de gente, en Colombia va a ser lo mismo. Y no era tan así. Ahí un poco se nos empezó a acabar la plata de Guaira. Tampoco teníamos estos ingresos recurrentes todos los meses. Entonces ahí tomamos la decisión. Seguimos poniendo todos los focos en Colombia y en el crecimiento, entendiendo que igual nos iba a costar y iba a estar haciendo más lento de lo que esperábamos. O volvemos a Chile y que seguimos creciendo en Chile. Claro. Esa fue como la disyuntiva un poco. Claro. Como, ¿dónde ponemos los focos? Porque somos un equipo chico y si queremos crecer tenemos que ponernos full, enfocarnos. Entonces fue como ya, ok, en Colombia dejémoslo un poquito stand-by y tenemos que seguir creciendo en Chile. Entonces en Chile ya teníamos esta base de clientes y nos dimos cuenta que ya era un momento en que ya teníamos un número de clientes más considerable, entonces fue como retomemos el estudio que veníamos pensando desde los inicios, podemos ya ofrecerlo a los clientes actuales para que participen gratis, ver si algunos clientes querían comprarnos los informes y lanzamos la primera edición en Chile. Nos fue súper bien, ahí trabajamos hicimos la difusión en prensa del ranking, las empresas también difundían los lugares en LinkedIn, en redes sociales, entonces ya nos empezamos a ser bien conocidos. Muchas empresas que nos habían dicho que no, era como, ya el otro año sí, y nos empezaron a escribir como, oye, yo quiero participar, oye, está mi competencia se da ese efecto como envidia que nosotros le decimos, como, oye, está mi competencia en el ranking, yo también quiero. O yo quiero salir antes que mi competencia Claro. también. Po. Tal cual. Y ahí fue como ya, preparémonos para la edición del siguiente año y ya cuando, creo que fue el 2017, 2018, ya empezamos a planificar como, oye, esto ya está más sólido en Chile, ya desarrollamos la metodología, la forma de optimizar el proceso que, por ejemplo, yo antes hacía los informes manuales de los resultados, entonces yo armaba la PPT y ponía el dato 1, dato súper manual. Pues. Buscamos una forma de automatizar los informes, como automatizar la entrega el análisis de los datos. Eso nos permitía hacer los informes después más fácil, como las maquetas de los informes. Entonces fuimos como poniendo la harta inteligencia como al proceso y dijimos ya, ahora estamos preparados, entonces lancemos ahora el estudio en Colombia y hagamos lo mismo. Pues. En Colombia traigamos más clientes gratuitos para el estudio y esos clientes después les vendemos la plataforma. Entonces, con la misma lógica. Y ahí lanzamos el estudio en Colombia y también lo lanzamos en Perú y en Argentina. Y ahí dijimos, oye, esta es la forma de escalar. Entonces ahí como que llegamos, esta es la forma de escalar porque este estudio lo ofrecemos gratis, nos empezamos a hacer más conocidos en otros países porque las mismas empresas nos van a hacer difusión a las empresas que les va bien, vamos a salir en prensa, y esto no existía en ningún otro país, o sea, nos dimos cuenta que el foco de lo mismo, esta necesidad de marca empleadora para las empresas,
de tener un estudio exclusivo para jóvenes, de tener data de los jóvenes en el trabajo. Todo esto era demasiado valioso para ahí empezamos a crecer y también a hablarle como a inversionistas o a fondos, a buscar capital, pero ya pensando como somos una empresa LATAM, o sea, Claro. estamos en Latinoamérica. Y eso nos permitió ir creciendo, donde el desafío después era cómo los convierto a clientes de pago, porque no puedo vivir de puros clientes gratuitos. Claro. Ese fue como el desafío después, cuando empezamos a crecer. Oye, Sofi, ¿y qué papel juega la tecnología en la escalabilidad de First Job? Clave, porque desde, como les decía, cómo calcular los puntajes con fórmula, ya después incorporamos lo que es hoy día el área de tecnología, que es un equipo muy potente que todos los procesos que queremos desarrollar, ellos le ponen el concepto de automatización. Entonces, por ejemplo, lo que yo les decía antes de yo hacer una PPT manual, donde se da mucho espacio para el error, porque yo pongo un dato mal y le envío el dato mal al cliente. Ahora con un clic nos hacen los informes para todos los países, los equipos. Increíble. Entonces eso hace que el costo también del estudio, como de esa línea de negocio, sea muy bajo versus lo que yo le vendo a un cliente. Entonces yo puedo jugar mucho más fácil con los precios también. Entonces lo que antes me salía un informe, no sé, tantos dólares, ahora puedo yo jugar y decir, oye, estos clientes, puedo jugar con el volumen, por ejemplo. Oye, cómprame un informe, te sale tanto, pero si me compráis 5 informes, dependiendo de qué tanta data quieras, te sale tanto, menos. Entonces eso nos permitió escalar de una manera mucho más óptima y también, sobre todo para la plataforma de empleos, también hacerla más robusta, pues ponerle también más tecnología, los filtros, automatizar el proceso, en general hacer todo mucho más escalable y también menos costo. La tecnología es clave. Es clave, de hecho hoy en día, por ejemplo, tenemos lo que siempre quisimos hacer, como el estudio, que tú como empresa tuvieras un acceso a una plataforma y pudieras en la plataforma revisar el estatus de los resultados de tu estudio, pudieras ver la evaluación histórica, pudieras descargar los informes ahí mismo, entonces yo ya no te los tengo que enviar por correo. Claro, tú podías hacer todo. Imagínense, para que se hagan una idea, nosotros hoy en día participan casi 1.300 empresas. ¡Wow! Entonces imagínense como el proceso de coordinar, que aplicar la encuesta, después mandar los correos con los resultados, el informe, o sea, ya empezar a multiplicar por cientos el proceso se vuelve súper engorroso y la tecnología es clave para hacer ese proceso más sencillo y no tener que contratar mucha más gente. Ustedes son cerca de 40 personas, nos dijiste. Del equipo tecnológico, ¿cuántas personas son? 5 personas más o menos. Ah, mira, hubiese pensado que era mucho. Sí, lo que pasa es que dividimos el área. O sea, hay un área tech, que es como quizás la tecnología más dura, y hay otra área que le llamamos área de operaciones, que es la que está a cargo ya de la parte de los informes. Ahí se usa también tecnología, pero más como automatización. O sea, igual es tecnología, pero lo que es ya como la plataforma propiamente tal es un equipo más chico. ¿Y cuáles son los planes para el futuro de First Job? ¿Qué tienen en mente? Mira, digo 1.300 empresas, pero si lo dividimos en 15 mercados no son tantas. Entonces, siempre el desafío ha sido crecer y consolidarnos más en los mercados. Quizás más que tener tanto número de empresas más o clientes más en cada mercado, es sí consolidarnos, en el sentido de ojalá también llegar a clientes que quieran participar año a año en el estudio, porque obviamente se van bajando empresas, o sea, lograr esa recurrencia es difícil. Entonces a veces se nos bajan y vienen nuevos y así. Entonces lograr esa recurrencia y posicionarnos también más en esos mercados, porque todavía en algunos mercados somos chiquititos. O sea, pensemos en un mercado México, Colombia, que son gigantes. Queda mucho todavía espacio de la torta para cubrir. Entonces más que quizás ir rápidamente a buscar otros países, otros mercados, como consolidarnos en el actual, pero igual estamos mirando ya en el mediano o largo plazo poder explorar Europa o Estados Unidos, como con estas soluciones. Esa es la idea también. Interesante. Sí. Oye, Sofi, y nos gustaría saber algún error o algo que no salió como ustedes esperaban, que nos puedas contar, como qué es lo que aprendieron de esto, que pueda servir a nuestros auditores como para su propio proceso de crecimiento o de emprendimiento. Bueno, algo que va muy relacionado a la escalabilidad es que es muy difícil hacerlo solo, sobre todo cuando tú quieres ir a un mercado donde literal nadie te conoce. O sea, nadie. Puedes tener un par de currículum, usuarios registrados, pero nadie sabe quién está detrás de esta empresa. Tú le escribes un mail a un gerente de recursos humanos y es como, ¿y esto qué es? O que a veces incluso miran Chile como no conocen tanto, sobre todo, no sé, nos pasaba con México, que no veían no nos miran tan bien viniendo desde Chile. Entonces quisimos probar un modelo de partners, ¿ya? Y que eso se recomienda mucho cuando uno quiere escalar, porque es como mejor
en vez de tener que asumir todos los riesgos y partir solo y con todo lo que eso involucra costos, ¿por qué no me asocio con una empresa que ya esté en el mercado, ya sea conocida, ya conozca también la realidad local, porque a pesar de que somos Latinoamérica, sí hay muchas diferencias locales? Sí. Entonces yo un poco tomo esa experiencia, esa expertise y puedo crecer más rápido. Y eso se recomienda mucho. De hecho, nosotros tenemos un modelo de partners y tenemos partners en algunos países. Estamos, de hecho, ahora explorando harto eso, porque sabemos que ya dar el siguiente paso de crecimiento es como que involucra mucha inversión, muchos recursos. Entonces, en su momento, nos asociamos con una empresa muy grande, como confiando un poco en que ya es una empresa que está muy bien posicionada, nos va a llevar al siguiente nivel. Y nos confiamos probablemente de eso, donde pensamos que solo por el hecho de quizás ser muy grande y estar muy bien posicionado iban a ser un fit con nuestro producto, y que en su momento como que teníamos muy buenas conversaciones y sí, hagamos este partnership, pero en la práctica cuando ya tocaba que sus comerciales vendieran nuestro producto o lo vendieran a sus clientes, ahí empezamos a tener fricciones. Claro. Fricciones porque los incentivos eran muy diferentes, como cómo obligar o hacer que ellos vendieran el producto, siendo que esos comerciales también tenían que vender los productos de esta empresa. Y no estábamos obteniendo los resultados que queríamos. Entonces, ahí nos dimos cuenta un poco, este partnership se terminó quebrando en su momento, y ahí nos dimos cuenta como de ese aprendizaje, que no es solamente, oye, conozco el mercado, soy una buena empresa, sino que tiene que haber igual un fit bien importante en que los dos estemos súper alineados en cómo crecer, en que si es una empresa que quizás es mucho más grande que tú, como que quizás va a ser difícil influenciar mucho en la toma de decisiones, quizás buscar una empresa más parecida. Sofi, ¿volverías a emprender después de todo esto? Sí, de todas maneras. La verdad no tengo muy claro dónde, porque sigo muy afiatada a First Job, pero sé que en algún momento o vendamos la empresa o cambien los focos o pueden pasar un montón de cosas, pero sí, de todas maneras, sobre todo porque ya tengo el know-how, pues que es como lo que uno dice, sé los errores, sé las cosas que ya no tendría que cometer, tengo todo este aprendizaje de 12 años, entonces sería otra realidad. Para cerrar, vamos a pasar a los favoritos de la semana. Yo les quiero recomendar a Pegas con Sentido, como siguiendo en la misma área de ustedes, ellos recomiendan solo pegas de fundaciones, ONG, la idea es que sean como trabajos con propósito los que tú buscas en la página de Pegas con Sentido. ¿Tú a qué recomendarías? A mí me gustaría recomendar un café que visité esta semana, que es Café La Foresta, que busca llevar toda la magia del campo a la ciudad, de la montaña a la ciudad. Queda en Providencia, así que les vamos a contar acá dónde los pueden seguir y dónde los pueden visitar. ¿Y tú, Sofi? Es un podcast que se llama Libros para Emprendedores. No lo conozco. Sí, es un emprendedor, un empresario, yo creo ya español, que se llama Luis Ramos, que la gracia es que resume libros que son obviamente para emprendedores de conocimientos de negocios, de escalabilidad, de todo, y te los resume en capítulos de media hora, una hora. Mira. Entonces, para las que hay gente que no tiene mucho tiempo o que quizás no le gusta tanto leer, pero necesita absorber muchos conocimientos, ese podcast es clave. Y él tiene otro podcast que también está en Spotify que se llama Mentor 360, que es un capítulo por día que te da un tip como para emprender o para ir mejorando el negocio, etcétera. Muy útil. Buenísimo. Buenísimo. Y Sofi, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Tus redes sociales, First Job? ¿Dónde los pueden encontrar? La plataforma es firstjob.me. Okay. Ahí por si la quieren recomendar para que busquen empleo. En LinkedIn también estamos First Job, en Instagram y en TikTok. Súper, gracias por venir hoy, demasiado agradecidas, de verdad. No, gracias a ustedes. Un gusto muy bien acá. Qué bueno. Y agradecemos a Hub Providencia por brindarnos este espacio para grabar este podcast y nos vemos en el próximo capítulo. Nos vemos. Chao. Chao. El podcast para mentes inquietas que quieren pasar a la acción.